En Ancla encontrarás paz, amor y libertad. Síguenos en nuestras redes sociales como Ancla Iglesia Cristiana, porque damos a conocer la palabra de Dios con amor y sin discriminación. A continuación, un mensaje de Dios para ti. El tema de hoy se llama La Iglesia de Cristal y le anexé una pregunta: ¿ocupada o escondida? La Iglesia de Cristal, ¿ocupada o escondida? Andrés ahorita hablaba de las sillas vacías y oraba por las sillas vacías. Para muchos estudios de mercadeo y de sociología se está tocando hace mucho tiempo el tema de las generaciones. Entonces, para identificar a las personas que nacieron entre ciertos años, las identifican con unos nombres de generación. Seguramente lo han visto por ahí, algunos de por aquí, pues de los que estamos aquí vimos documentales, cosas así, y los estudios de mercadeo se basan mucho en eso. Cuando les hable de ello, seguramente van a saber de qué les estoy hablando. La generación X, ¿sabes qué es la generación X? No, cuando se los diga se van a sentir, ese soy yo, generación X. Nacidos entre 1965 y 1980, levanten la mano. Ya aquí varios levantaron la mano, así aquí. Lo llaman también la generación olvidada. La generación olvidada. Crecieron en un mundo, fue la última generación que creció en un mundo analógico. Es decir, cero tecnología. Cero tecnología. Fueron los primeros en adoptar la era digital a la brava. Porque tocó. Les tocó un contexto internacional, un texto cultural muy difícil. Si de pronto no lo recuerdan, vivieron la Guerra Fría. Ahora finalizando los 80 cayó el muro de Berlín. Esa ahí les tocó, ¿cierto? También. El surgimiento del internet por cable. Cuando llamaban a la casa se caía la llamada, era ante Dios. O sea, les tocó ese empalme. También una generación autosuficiente. De niños y adolescentes muy berracos. Porque eran de los que se despachaban solos para ir a estudiar. O les tocó salir a temprana de su casa para ir a conseguir el alimento y el sustento de apoyar a sus padres. O llegaban también y prácticamente eran tratados como un adulto más dentro de la casa con responsabilidades. Pragmáticos, ¿qué significa la palabra pragmáticos? Personas prácticas, a lo que voy. Son las personas que trabajan para vivir y no viven para trabajar. Entienden la relación y la importancia entre tener estabilidad, tiempo familiar y darle la importancia a lo que es importante. Y también tienen un puente tecnológico. Dominan el papel y el lápiz a la perfección y ya aprendieron a dominar el correo electrónico también. Ya se defienden completamente en la era digital. Entre 1965 y 1980, listo. Ya ahí se viene la generación Y, o los llamados millennial. Aquí varios nos vamos a identificar con la generación de los millennial. Escuchamos mucho ese tema también. Nacidos entre 1981 y 1996. Ahí entramos varios, ¿sí o qué? Es la generación más estudiada y más analizada para todo en el mundo. ¿Por qué? Son las personas que son los nativos digitales. Prácticamente vieron nacer la tecnología y están con ellas desde que la tecnología llegó a sus vidas. Crecieron con el auge de las redes sociales, pero también les empezaron a tocar crisis graves a nivel mundial, como la crisis económica por allá del 2008. Han visto temas importantes, pero no digamos que tan radicales como los que le tocaron a la generación X. Tienen un propósito de vida diferente, se mueven diferente, nos movemos diferente. No buscamos solamente un sueldo, buscamos como un trabajo que impacte nuestras vidas, que pueda impactar a los demás, trabajar en lo que les gusta, poderle ayudar a las demás personas. Somos cuestionadores, la generación de los millennials. Rompimos tradiciones familiares. Por ejemplo, temas de religión. Nos cuestionamos más las cosas. ¿Por qué tenemos que hacer esto si se puede hacer de otra manera diferente? O sea, son esas personas que lo han hecho como un clic diferente al mundo. Ha rompido incluso o roto jerarquías laborales estrictas. Y ahí se viene la generación de cristal. Solamente estoy hablando de las últimas tres. Más o menos están desde los nacidos del año 2000 hacia acá. Generación de cristal. Y aquí nos vamos a dar cuenta porque el título se llama La Iglesia de Cristal. La Iglesia de Cristal. Ojo a esto. No es una clasificación sociológica. No es que los estudiosos hayan dicho se llama la generación de cristal. No. Realmente se llama la generación Z.
Pero una filósofa, Montserrat, no recuerdo el apellido, los bautizó como la generación de cristal. ¿A qué se refiere con la palabra generación de cristal? Frágil, que se rompen fácil. Por eso estoy hablando también del tema de la iglesia de cristal. Nacidos en un mundo totalmente digital. Matías no concibe el mundo sin tecnología. Yo prendo el televisor y continúo donde quiero, pues donde estaba. Le voy a contar una anécdota. Mi caricatura favorita era Los Caballeros del Zodiaco cuando estaba en el colegio, en primaria, en los primeros años de primaria. Y recuerdo que como todo niño en esa época, ya empezando a ser rebelde, me mandaban a hacer mandados, alguna tarea, cualquier cosa. Y yo ya había empezado a ver Los Caballeros del Zodiaco. Y adivinen yo qué hacía para que no se me pasara. Apagaba el televisor, pensando que cuando lo volviera a aprender, todavía estaban dando Los Caballeros del Zodiaco. Pero no, estos niños no conciben el mundo actual sin Wi-Fi, sin internet, sin plataformas de streaming, sin los juegos con los gráficos que vemos ahorita, que es una manera impresionante. Yo cuando veo esos juegos que los muchachos juegan de hoy en día, digo, qué cosa tan realista. Por Dios, una fuerza de identificaba la cabeza de alguien o el carro, porque todo era puros cuadros. Pero también tienen cosas muy buenas. Ojo, son muy adaptables a cosas graves. Por ejemplo, viven y conviven con crisis climáticas todo el tiempo. No vemos los aguaceros que caen aquí en Medellín, eso no lo veíamos antes. Uno sabía que llovía unos días y que ya después era mucho calor y eso, pero ya conviven con esos grandes cambios. Les tocó una pandemia pulpita. A nosotros nos tocó una pandemia siendo adultos, asustados, colocándole el pecho a la situación, a lo que fuera. Esos niños se adaptaron al tapabocas. Matías era un niño y vivíamos en Barbosa, tenía 2, 3 años. Cuando le íbamos a sacar, él buscaba el tapabocas. Entonces, él se acostumbró a que había que salir con tapabocas. Nosotros, con una barrera más marcada, pero esta pandemia, pero ¿qué pasa? Ojo, tiene una piel más fina. No es que sea más resistente después de piel. Tiene una piel más fina, más sensible a las injusticias, que no deberían de existir, obviamente. Al racismo, a la xenofobia, por ejemplo, a la homofobia. Fueron la primera generación que se atrevió a hablar de salud mental. A decir, no me siento bien, no estoy de acuerdo, algo está pasando. Hablar de depresión, por ejemplo, de ansiedad. Y son unos activistas expertos. Lo podemos ver, incluso en Colombia lo vemos, no estoy de acuerdo con el gobierno, con la educación, con una cosa o la otra. Están dispuestos a manifestarse. Ahorita más tarde hablamos de qué manera, pero se manifiestan de cualquier manera. Cositas no tan positivas de la generación Z, de la generación de cristal. La primera, baja tolerancia a la frustración. Les cuesta mucho estrellarse con algo que no era lo que ellos esperaban. Como la era digital nos lleva a que todo es inmediato, a que todo es mucho más fácil, más asequible, cree que en las cosas naturales de la vida, como estudiar o entablar relaciones, no van a tener de pronto fracasos. Entonces, por eso, la tolerancia a la frustración es un poco más baja. Una fragilidad de pronto emocional ante la crítica. Cuando los critican, es muy difícil o les cuesta mucho poderse levantar. La cultura de la cancelación, son muy radicales. O sea, se manifiestan, es que, un ejemplo, pues, una tendencia política y la manifiesto. Una tendencia cultural, el feminismo y lo manifiesto, por ejemplo, el machismo y lo manifiesto sin miedo. Pero también tienen una dependencia extrema a la validación de las otras personas. Por los likes en las redes sociales, si me llaman o no me llaman, si me contactan o no me contactan, y con base a eso estructuran sus relaciones. O no me felicitaron, o no me buscaron, o no me llamaron, o no me invitaron. Y también tienen un activismo de sillón. Se llama slacktivism. ¿Qué consiste esto? Me quejo de todo, no me gusta nada, pero me quedo en la casa. Lo manifiesto por redes sociales, pero no voy a buscar cómo cambiar las cosas necesariamente. Les cuesta mucho mostrar una acción contundente. Esta notica sí se las quiero leer puntualmente. Muchos sociólogos argumentan que esta fragilidad no es falta de carácter de la generación de cristal, sino una respuesta a un mundo que ellos perciben hostil, inestable y con pocas garantías de futuro. Es la percepción que tienen ellos. Lo que una generación llama como la generación X y los millennials,
llaman falta de aguante o falta de iniciativa, ellos lo llaman establecer límites o injusticia social. Estamos ante una necesidad, y más adelante lo vamos a ver, trayendo este contexto de Generación de Cristal al título Iglesia de Cristal. Y leía el libro de los Hechos, capítulo 2. Más tarde lo vamos a ver en uno de los puntos de la enseñanza. O sea, la iglesia primitiva, cómo se movía, lo aguerridos que eran, lo juntos que eran, cómo se ayudaban. Hoy vamos a ver 3 afirmaciones para que actuemos iglesia, para que no caigamos en esa palabra tan básica, tan sencilla, y nos digan iglesia de cristal, porque estoy seguro que lo que nosotros vemos, y no voy a hablar puntualmente de Ancla, sino de todas las iglesias, es que las iglesias están convirtiendo en iglesias de cristal. Cuando mi pecado no me lo revelan en la iglesia o no me lo cuestionan, me siento cómodo. Pero cuando hablan de pecado en la iglesia, me siento incómodo, entonces hay que ir a buscar otra iglesia diferente. Porque muchas veces no estamos dispuestos a ser confrontados para poder sanar mi pecado, ¿cierto? Y estar otra vez a los pies del Padre o en comunión del Padre. Cuando en la iglesia a la que voy de pronto están hablando mucho de Biblia, me cansa mucho que lean tanto la Biblia, porque es que es mejor las charlas corticas y que me hagan reír para ponerme rápido para la casa con algo sano. Es ese tipo de cosas. La iglesia, la gente cambia por eso. Es que el señor de la alabanza está muy joven y no me gusta, o el señor de la alabanza tiene muchos años y no me gusta. Es que el de la guitarra se equivoca mucho, entonces voy y cambio también de iglesia. Esa es la iglesia de cristal que debemos de cambiar. Entonces, 3 afirmaciones para que actuemos. Andrés, hace 8 días nos hablaba del SOS, de las vírgenes, de estar preparados. Entonces, ya sabemos cuál es la preparación, cómo la tenemos que tener, necesitamos del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque Cristo viene pronto. Eso nos lo están diciendo hace más de 2000 años y ya pasaron 2026 años, entonces cada vez estamos más cerca de que venga el Señor. Vamos a movernos hoy, en esta noche, en Mateo 25, versículos 14 al 30. Mateo 25, versículos 14 al 30. Les voy a contar más o menos de qué habla, porque durante el desarrollo de los 3 puntos vamos a leer el texto de manera detallada. Termina el Señor de decirle la parábola de las vírgenes e inmediatamente comienza, porque el reino de los cielos es como un hombre que se fue lejos. Y dice la palabra de Dios, se cogió 3 de sus siervos, que a uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1. Y salió y se fue el Señor lejos. Que al de los 5 se puso a trabajar con la plata y se consiguió otros 5. El de los 2 hizo lo mismo y se consiguió otros 2. Y al que le dieron un talento se llenó de miedo, de cobardía y no hizo nada porque le daba miedo ser reprendido por su señor y fue y escondió la plata. La enterró el talento para no irlo a perder. Eso dice la palabra de Dios. Después dice la palabra de Dios que llegó otra vez el Señor de muy lejos y los llamó a cuentas. El de los 5 dijo, me puse a hacer esto y esto y conseguí otros 5. Y el Señor lo felicita. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. El de 2 lo mismo. Con sus 2 fui y consiguió otros 2. En lo poco has sido fiel, conmigo estarás también. Pero el de 1, dice la palabra de Dios, que inmediatamente fue desechado. ¿Por qué? Porque no hizo nada con ella. Enterró la plata para entregarle lo mismo a su señor. De eso es lo que habla el texto. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, iglesia, es tener claridad de algo. Que usted y yo recibimos una herencia y una misión que tenemos que cumplir. Usted y yo tenemos una misión y una herencia que tenemos que cumplir y administrar. Versículos 14 y 15, ya estamos, iglesia. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro dio 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Talentos en la Biblia, lo relacionamos siempre con talentos, con las habilidades que tengo, no. Talento, en la época de Jesús, era una medida de peso. Pudo haber sido talentos de plata, talentos de oro. Puede decir ahorita una libra de oro, una libra de... ¿Sí me hago entender? Es una medida de peso para medir algo en la Biblia. Pero también lo podríamos traer al tema de las habilidades. También podría aplicar perfectamente. El Señor, dice la parábola, que Jesús les dice
que el reino de los cielos es como un señor que se va lejos y reparte sus bienes, y que le da a cada uno conforme a su capacidad, conforme a su capacidad. Aquí absolutamente, iglesia, si yo me coloco a hablar con cada uno, uno le encuentra capacidades a todas las personas, dones a todas las personas. Yo todavía me pregunto cuál es el mío, porque incluso me cuestiono qué es lo que me gusta realmente. Ya tengo 35 años, pero todavía tengo como esas catarsis y reflexiono mucho sobre mi vida. Pero a cada uno de nosotros, iglesia, se nos fueron dados dones y talentos. El Señor a nadie lo dejó sin dones o sin talentos o sin capacidades. Ya les voy a colocar ejemplos en un momento. Y más cuando usted aceptó a Cristo como su Señor y como su Salvador. Créame que ahí sí, el propósito le va a cumplir de todos modos. Pero ahora que usted lo acepta, espero que todos hayamos aceptado a Cristo, ya vamos caminando en esa línea con el Señor. Y espero que sea así. Tenemos una misión grande, ¿cuál es? Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios nos dejó una tarea, la más grande. ¿Ir a qué? ¿A propagar qué? El Evangelio. ¿Ir a qué? A ser discípulos. ¿Usted qué está haciendo, iglesia, con esa misión o con esa tarea? Reflexionen ahí. Yo les voy a decir mi respuesta. Hace poco viene y nos acompaña alguien a la iglesia, un joven, ustedes lo han reconocido, ¿cierto? Viene cuando puede, nos acompaña y eso. Hace 8 días trajo un amigo, se dieron cuenta, ¿cierto? Yo me cuestionaba y le decía a mi esposa, y yo las personas como llevan de fácil a alguien a la iglesia. Y yo cuántos años llevo yendo a la iglesia. Y me ponía a contar las personas y me sentía frustrado. Esas personas vienen aquí con un propósito. No es casualidad que hayan venido. Y yo me cuestionaba eso. Y también me cuestionaba, ¿será que es que yo no hablo en ninguna parte de Jesús? ¿O será que el testimonio que yo estoy llevando a mi trabajo, a la universidad, en la familia, no es suficiente? Para que la gente se cuestione de pronto y diga, voy a ir a la iglesia, quiero escuchar. O de pronto no mostramos ese amor que le tenemos al Señor o la pasión para poder invitar a otras personitas acá. O vivimos ahí mimetizados, camuflados para que la gente no se dé cuenta que somos cristianos. Qué pena que de pronto nos vean por ahí en las fotos de la iglesia del Instagram o algo. O sea, me hacía mucho esa pregunta, no le estoy juzgando a ustedes, porque, por ejemplo, hoy estamos muy solitos, iglesia. Y Andrea lo decía al inicio. Y me preguntaba eso. O sea, ¿cuáles son nuestras prioridades? Porque la iglesia es un motivo constante de oración para mí. Y seguramente para Andrés, para muchas personas de aquí de la iglesia. Pero cuando uno se pone a analizar, uno dice, Señor, ayúdanos, porque lo principal es que crezcamos espiritualmente, que conozcamos al Señor, ¿cierto? Pero qué rico ver a la gente entrando también por esa puerta, ¿no? Y no solamente entrando para que esto esté lleno, sino para que la gente tenga una solución que pueda ver, una solución que pueda encontrar, un refugio donde puedan ir a encontrar paz, calma, tranquilidad. Andrés lo ha dicho, que la iglesia es el lugar más seguro en el que la gente se puede sentir. Qué bueno que la gente sienta, no, estoy mal, estoy en pecado, en la condición que esté, voy a ir a la iglesia porque ya me siento seguro. Porque allá me van a intentar curar, allá va a encontrar un apoyo emocional, allá va a encontrar un apoyo espiritual. Eso es relevante. Y le aseguro que si le pregunto a usted que si conoce personitas que requieran en estos momentos conocer o acercarse de Cristo, me van a decir que sí. Sí, claro, esa persona necesita eso. Una de las maneras que lo podemos hacer, todos estamos en el grupo de WhatsApp de la iglesia, ¿cierto? Ahí se comparte siempre, domingo o lunes se comparte el link de YouTube, y también los que tengan acceso a Instagram pueden compartir también el perfil de la iglesia. Solamente compartiendo ese video para personas que pronto ustedes crean que lo necesitan, esa persona puede acercarse a Cristo. Qué rico que viniera, pero si no viene y escuchó la palabra del Señor, créame que hicimos una parte de una labor muy, pero muy importante. ¿Recuerdan el título que le coloqué, la iglesia de cristal? Y quiero preguntarles, iglesia, ¿estamos escondidos, camuflados o estamos muy ocupados? ¿Cómo nos estamos comportando en estos momentos? ¿Qué estás haciendo
y qué estoy haciendo con esa misión y con esa tarea que tenemos por hacer. Ojo que los talentos o los dones se pueden representar de muchas maneras. Uno de ellos bíblicamente está en 1 Corintios 12. Ahí nos hablan de los dones del Espíritu Santo, que ¿cuáles son? Sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento. Y la palabra de Dios dice que se le da a cada uno como el Espíritu Santo quiere, pero que se nos dan los dones. Es una manera en la que usted puede decir, ve, con mi herencia, con la misión que tengo, tengo mis dones y los voy a aprovechar de esta manera. Los puedo aprovechar de esta manera. Pero también, si usted tiene el don muy camuflado y no sabe cuál es, sígale pidiendo al Señor que Él le va a mostrar cuál es su don. Pero estoy seguro que el Señor le dio una habilidad por lo menos. Cantar, no como yo, pero yo siento que canto bonito, pero se me escucha muy feo. Pero, por ejemplo, cantar, no sé. Yo tengo buena relación con las personas. Yo puedo apoyar haciendo un video, yo quiero ser la cara de la iglesia. Yo tengo ideas, yo tengo creatividad para hacer este tipo de cosas. En la iglesia también hay un grupo de niños. Son 2 profesores, o sea, María Clara y Edito y Mónica se turnan. Un día uno, un día los otros. Qué bueno que haya otra persona de pronto para apoyar el ministerio de los niños, no. Los jóvenes, es el grupo más firme que tenemos en la iglesia. Hay veces arriba se reúnen más jóvenes que aquí abajo en el salón. Es una cosa impresionante. La relación que tienen entre ellos, bacanísima. Me gusta, son amigos. Y no solamente son amigos de iglesia, son amigos también en la calle. Eso es bueno, eso es positivo. Usted puede ser una persona que le puede brindar a otros oportunidades. Usted puede tener contactos que le pueden servir a otro, ¿no? Que le pueden servir a la misma iglesia. O hay otra. Es que usted no ha descubierto ni sus habilidades ni sus dones, pero Dios le dotó de recursos. No puede tener recursos. Ministerios. O es que definitivamente es tan rico que tiene tiempo. Qué rico que tiene tiempo para dedicarle a esto, por ejemplo. Y sabe que hay una cosa, Andrés colocó cámaras, ¿sí vieron? No es por darle cepillo. Hay veces en la semana me meto en el desayuno a mirar las cámaras. Casi siempre está acá. Barriendo lo mismo y trapeando lo mismo. Le va a sacar brillo a todo. Es impresionante. Pero él siempre estaba mirando qué puede mejorar. En estos días se me pasó, miré la cámara en el día y lo veía diciendo, ¿vieron el letrero que está en la entrada? Bonito, ¿cierto? Ahí se la pasó, dele con su letrero. Y yo no le dije nada. ¡Ey, cómo me quedó el letrero! Me escribió, ay, verdad, el letrero. Yo había visto que ya lo estaba haciendo por la mañana. Me metí el letrero. Eso, iglesia, a disposición. Muchas veces tenemos tiempo, ¿cierto? Que podemos donar. Aquí en la iglesia, a otra persona que de pronto lo necesite. Hay personas en la iglesia que están enfermas. Hay personas en la iglesia que tienen necesidades de recursos económicos, que están pasando por situaciones difíciles. ¿Qué es lo primero, iglesia, que tenemos que hacer? Ser conscientes de que recibimos una herencia y una misión que tenemos que cumplir. Así como el Señor dice que el reino de Dios es semejante a un hombre que le dio sus bienes a otra persona. Es como si Dios nos estuviera confiando esa parte de la iglesia. Segundo, debemos trabajar en ello. Ya sabemos que la recibimos, la herencia y la misión. Ya tenemos que trabajar en la herencia y en la misión. A partir del verso 16 hasta el verso 25. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste y aquí tienes. He ganado otros 5 sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro,
que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Yo miraba esto y me ponía a buscar comentarios. Me gusta mucho buscar comentarios de gente muy estudiosa, de pastores que sean reconocidos, que uno sepa que son estudiosos de la palabra, sana doctrina. Y me encontraba uno que comparaba este pedacito y le decía de esta manera. Y no es para que de pronto nos sintamos ofendidos, iglesia, sino para que nos identifiquemos y busquemos cómo poder seguir trabajando en esa misión que el Señor nos dio. Ojo pues, los primeros, el que trajo 5, el que le dieron 5 y trajo 5. En las iglesias hay personitas y hay creyentes y hay siervos que multiplican y multiplican, que siempre están dispuestos para lo que sea. Dan a conocer la palabra de Dios, sirven en una cosa, sirven en la otra, con sus recursos siempre están ahí pendientes. Hay personas que siempre están ahí atentos, buscando cómo evangelizamos, qué tenemos que hacer. Y decía, hay otras personas que trabajan y trabajan, también traen resultados, no iguales, pero la constancia los identifica. Esos son los segundos. Y decía que había otro, y hay otros creyentes que entierran el tesoro tan grande que Dios les dio. Se dedican solamente a venir aquí cada 8 días, aquí no, pues a las iglesias cada 8 días, entro, saludo, escucho y me voy. Me quedo con el tesoro tan grande que recibimos. Aquí todos los días, cada sábado de iglesia, se reciben tesoros muy bonitos. Siempre que yo oro por esto, soy de las personas que más recibe. Siempre el que enseña es la persona que más recibe, el que más aprende, el que más el Señor le muestra qué tiene que hacer o lo disciplina uno con la palabra, se da uno cuenta y es confrontado con ella. Esto me ha llevado cada vez a tratar de abrir más la boca si me da pena en ciertos espacios. Sé que tengo conocidos que ni siquiera conocen de Dios y tienen grandes problemas personales. Pero esta semana, cuando me los contaban, delicadísimos, hijos en rebeldía, unas cosas impresionantes. Y yo sé que son ateos, que no acercan a Dios a nada. Y les he dicho, vení, vos crees en Dios. Va a empezar. Y hermano, es que yo no le encuentro otra solución a su problema. Ya ni la psicología, hermano, no le encuentro otro problema. O sea, ni terapeuta, yo no le encuentro más solución a eso, hermano. ¿Usted cree en Dios? Hermano, acérquese, ensaye, hermano, y le aseguro que va a tener respuestas. No cree, ensaye. Iglesia, ¿es usted o soy yo de los que multiplicamos, de los constantes o de los que enterramos lo que Dios nos da constantemente? Esto es para que nos confrontemos. Hechos, después de el primer discurso de Pedro, Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Había terminado de hablar Pedro un discurso, mejor dicho, influyente. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo leía esto y lo comparaba con la palabra, ya Jesús no estaba, ya Jesús había muerto, ya había sido crucificado. Vean ese final. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Ustedes cómo creen que se sentía Jesús al ver esa iglesia? Todo lo compartían, estaban alegres, se mantenían en el templo. Iglesia eran, rotundamente. Ya iban a empezar a sobrevenir la cantidad pues, de dolores y de persecuciones, pero de que se comportaban como Él esperaba que se comportaran, lo estaban haciendo. Características que le saqué a eso, ojo, perseveraban en la enseñanza, vivían en comunión, compartían con los necesitados,
oraban constantemente, tenían temor de Dios, oraban con alegría y evangelizaban diario. ¿Qué estás haciendo con lo que el Señor le dio? Es que a mí Dios no me dio ningún talento, es que yo no sé ni vestirme. Hombre, ¿será que el Señor de pronto te dio recurso económico? ¿Será que el Señor de pronto te dio tiempo suficiente? Que el Señor te dio una mente brillante para trabajar, una mente brillante para poder empujar o impulsar a otro a salir adelante. Y el tercero, iglesia, usted y yo vamos a rendir cuentas. Usted y yo vamos a rendir cuentas de lo que el Señor nos dio. ¿Qué hicimos o qué hiciste con lo que el Señor nos dio? Versos 26 al 30. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Iglesia, ¿usted no ha visto gente que trabaja y trabaja y la gente, el decir es que no está traqueteando? ¿Por qué le irá tan bien? Tan raro, ¿será que esa familia que tiene tan bonita es maquillada? Son actores todos. Hay gente que es así, como que persevera y persevera, y uno sí ve que caen cosas, situaciones familiares difíciles, pero como que usted los ve como en esa armonía por lo menos, juntos, trabajando, saliendo adelante. Dios te dio un talento, no sé, el que te haya dado. ¿Lo usa realmente en beneficio de la iglesia, de tu familia, de tus hermanos? ¿O te gusta más ver Netflix, ver fútbol, dormir? Yo soy un adicto al celular, yo les he contado, y me encantan las series también, y eso me cuestionaba mucho, Uno muchas veces tiene el talento, la disposición, muchas cosas, y uno es feliz criticando, juzgando a los demás, o sugiriendo, y deberías, y deberías, y deberías, y deberías, pero uno personalmente no hace nada, no hace nada. Cuando el Señor venga, y rindamos cuentas, porque la palabra de Dios dice que seremos juzgados. ¿Cómo te van a decir? ¿Siervo malo, inútil? ¿O te van a decir siervo diligente? ¿Siervo malo, inútil ha sido? ¿O te van a decir siervo diligente? ¿Cómo nos van a decir? Al siervo que tenía 10, que fue el que le dieron 5 y le dieron otros 5, el que no trajo nada a su señor, se lo quitaron y se lo dieron al que tenía más. Iglesia, sabe que esto aplica para la vida personal también, para nuestro trabajo, para nuestra vida familiar, para nuestra salud, para muchas cosas. Sentimos, y se lo voy a decir, iglesia, porque lo compartía con otro amigo cristiano hace poquito tiempo, no de esta iglesia. ¿Saben qué me decía? Me decía lo siguiente: que él no sabe por qué siente que se está cargando en la iglesia en la que sirve. Y además, ¿por qué me decía? Que sentía que estaba como obligando a la gente a ir. Y no es pastor titular precisamente. Y yo, ¿cómo así? Sí, es que siento que la gente me está cogiendo pereza, así me dijo. La gente me está cogiendo pereza. Y yo, ¿por qué? Como que a la gente le choca que uno le pregunte cómo estaba, por qué no has vuelto, necesitas algo. Sí, porque ya siente que ya se me está cuestionando porque no estoy yendo a alguna cosa. Exactamente. Y si le digo una cosa, iglesia, tenemos la percepción, porque yo la he sentido así a veces, de que vamos a la iglesia por generar presencia, porque no me digan nada, porque le tengo miedo de pronto a que el pastor me regañe, o me diga alguna cosa maluca, y no porque realmente queremos venir. Y no se trata solamente de venir aquí, porque ser iglesia no es congregarme solamente aquí los sábados a las 6 de la tarde. Ser iglesia también es allá afuera en la calle, contar a los demás, comportarme como un verdadero hijo de Dios, ¿cierto? Mostrarle a las demás personas qué es Jesucristo para nosotros. Iglesia, quiero cerrar con esto. Yo no tengo cómo pagarle al Señor lo que hizo por mí, lo principal.
Yo ya hice lo que tenía que hacer por mí, que era lo más importante. Ya murió, me dio perdón de pecados y resucitó y me dio salvación y vida eterna. Yo vivo agradecido por eso y por eso sirvo. Yo trato, para no venir aquí a la iglesia, ¿saben qué? ¿Cómo me siento, hermanitos? Me siento como si, no como si estuviera pecando, pero sí me siento como con un vacío en el pecho. Porque tengo un compromiso laboral, un compromiso familiar, me siento raro. Nunca me he sentido obligado a venir. He estado en la libertad de decirle a Andrés, qué pena, no puedo asistir tal fecha porque tengo esto. Pero no me siento cómodo. Es como una necesidad. Así como la que tengo ir ahorita a ir a comer, así. La misma necesidad, iglesia. Iglesia, nosotros no le hacemos un favor ni a Ancla, ni a las iglesias cuadrangulares, a ninguna. Usted no le hace un favor a Dios yendo a la iglesia. Quitémonos eso de la cabeza, ni al pastor, ni a sus amigos, ni a nadie. Que no, la iglesia no nos necesita. O sea, esos lugares, estos muros, no nos necesitan. Nosotros necesitamos de Dios. Nosotros no vamos a las iglesias por hacerle un favor a alguien, no, o porque no necesitan, no. Nosotros vamos a las iglesias a escuchar la palabra de Dios porque necesitamos escuchar de Dios. Hay un texto que me confronta mucho porque uno pasa mucho más tiempo en el trabajo que en la casa, ¿sí? Que uno pasa casi siempre por fuera, trabaje, o en una cosa o en la otra. Y ese es de esos textos que me lo he grabado casi de memoria. Hay como 4 versículos que nunca se me olvidan y sé siempre dónde están. Y me gusta mucho y siempre lo repito siempre. Y con eso quiero que terminemos. San Colosenses 3, 23, va lo que dice en iglesia. Y todo lo que hagáis, hacedlo con el corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y todo lo que hagáis, hacedlo con el corazón, para Dios y no para los hombres. Su jefe le cae mal y todo lo que hagáis, hacedlo con el corazón, como para Dios y no para... No me gusta la madrugada, me aterra madrugar. Y todo lo que hagáis, hacedlo con el corazón. Viene la iglesia, todo lo que hagáis con el corazón, porque es para Dios y no es para los hombres. Porque a Cristo, el Señor, servimos iglesia. Todo, absolutamente todo. Su matrimonio, su vida matrimonial, su vida familiar, su salud, su economía, todo lo que haga, hágalo como si fuera para Dios. Le aseguro que usted va a respirar. Se va a quitar una carga inmensa de encima. Y los quiero invitar, iglesia, a que no nos cataloguen como la iglesia de Cristiano. Y a que no estemos ni escondidos, ni camuflados, ni nada de eso. Que seamos una iglesia activa. Porque el Señor ya nos dio una herencia, tenemos que trabajar en ella y vamos a tener que rendir cuentas. Esas fueron las 3 cosas que vimos el día de hoy. Los quiero invitar a que oremos. Señor Jesús, en esta noche te doy muchas gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios, por la vida que nos prestaste hoy. Gracias, Dios, por el milagro maravilloso, Señor, de poder abrir los ojos en la mañana, poder ver nuestros seres queridos, poder ver, Señor, el paisaje, la naturaleza, personas. Gracias, Señor, por los sentidos que nos regalas. Gracias por los dones que nos diste, las habilidades, los recursos, el tiempo, el conocimiento, Señor. Te pido que seas tú, Señor, inundando nuestros corazones de la unción de tu Espíritu Santo para que podamos colocar todo eso que nos has dado, Señor, a disposición de otras personas. Para que tu iglesia crezca, Señor, no porque tú no necesitas, sino porque podemos llevar este mensaje de salvación a muchas más personas para que te conozcan, Señor, conozcan de tu amor, de tu misericordia y del profundo amor que nos tienes a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por el regalo maravilloso de la salvación. Es una cosa que nunca podremos pagar, Señor. Jamás podremos pagar la salvación y esa muerte de cruz. Gracias por tu infinito amor. Bendícenos, bendice a las personas que no pudieron venir el día de hoy. Bendice a las personas que verán este mensaje por redes sociales, por YouTube, por Instagram. Te pido, Dios, que bendiga a las personas que están lejos. En esta noche quiero colocar en tus manos a Marlon, que está viajando, Señor, a otro país. Te pido que bendigas a Olga, Dios, que bendiga su recuperación. Tú tienes, Señor, el control y nunca lo has perdido. Nunca lo has perdido, Señor, y eso nos da tranquilidad. Toda la gloria y toda la honra sean para ti, en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén.